estamos nuevamente con la palabra, lo que hemos prometido, y la palabra se titula Puentes de Bendición. Quiero leerte en la palabra del Señor en el capítulo de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno, dice el centurión, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así que quiero compartirte esta palabra, darle una riqueza a la cual el Señor nos ministraba con la pastora a la mañana temprano. Esta historia que abarca el desarrollo de la fe de un hombre que pudo llevar su fe mucho más allá. Yo quiero compartirte en este tiempo en el cual nos vemos imposibilitados de salir, que ya llegamos el tercer día de cuarentena, no sabemos los días que podamos estar de la misma manera, pero sí podemos entender que no podemos limitar la fe, que la fe la tenemos que dejar salir, que la fe puede ir de boca en boca y hacer el propósito del Señor, cumplir el propósito del Señor. Mientras estamos en nuestra casa, podemos declarar la palabra del Señor a otros que la estén necesitando. Por eso la pastora compartía y decía que es tan importante que podamos también relacionarnos a través de los medios, como lo estamos haciendo ahora, llevándote una palabra de vida, una palabra en la cual pueda tocar tu corazón. Aquellos que puedas tú saber que están siendo afligidos por alguna prueba que estén pasando, que puedas darle esa palabra de bendición, que puedas soltar la palabra de fe, para que esa palabra lleve sanidad al lugar donde esa persona se encuentre. Si hay alguno en este momento en el cual sabemos que puede estar afligido, bueno, te mandamos palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza, esa palabra como la que tuvo este centurión, que amaba a su siervo, que amaba de tal manera a su siervo que él sentía la necesidad de rogarle a Jesús que viniera a su casa para que fuera sanado. Pero vemos en la historia que fue mucho más allá esa fe que el centurión tenía en su corazón. Notamos en la palabra cómo la fe puede ser escuchada. Este centurión le habló a los fariseos acerca de su siervo, de que necesitaba sanidad, y creo que en el decir, si le pueden decir a Jesús para que venga a mi casa, para que él pueda orar específicamente por mi siervo y que mi siervo sane. Entonces yo quiero compartirte esta palabra, cómo tu fe también puede correr de boca en boca, ¿no, pastora? Amén, claro que sí. Yo creo que es un tiempo donde el Señor, estando esta madrugada, le habíamos pedido una palabra para transmitir, y el Señor trajo esta palabra, ¿no? Dile a mi siervo y él sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Yo creo que en ese dar la palabra es que hay autoridad en el nombre de Jesús. Vemos en esta situación que Jesús no tocó a ese paralítico, Jesús no fue hasta ese lugar donde el paralítico estaba. En esta historia vemos a un Jesús que suelta una palabra, y la palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder, y la palabra llegó a ese criado, porque cuando dice que se devolvieron
estas personas al encuentro de este paralítico, el paralítico ya estaba sano. Así que el poder de la palabra, el poder de la declaración, yo creo que es un tiempo que aunque hoy estemos imposibilitados de poder estar con las personas físicamente, pero la palabra no se debe de parar, la palabra no debe detenerse, sino que la palabra necesita en este tiempo llegar a los hogares, llegar a las familias, llegar a aquellas personas que aún todavía no conocen a Cristo. Tal vez uno dice, ¿cómo hago para este tiempo trabajar para la obra de Dios? ¿Cómo hago para extender el reino? ¿Cómo hago para que Dios me use? Bueno, hoy es una forma de poder ser usado de parte de Dios, es dando la palabra. Di la palabra para que muchos sean sanados. Di la palabra para que muchos sean liberados. Así que yo creo que es un tiempo para tomarse de esta palabra, que sea un rema, y en este tiempo soltar la palabra al mundo espiritual, porque aunque hoy no podamos ir a imponer manos para que alguien sea sanado, tal vez no podamos ir con nuestra parte física a determinado lugar, pero sí a través de una llamada telefónica, sí a través de un audio de WhatsApp, sí a través de las redes sociales, nosotros podemos soltar la palabra al mundo espiritual y esa palabra va a obrar poderosamente. Amén, el poder que tiene la palabra, ¿no? El poder que tiene la fe. Y yo creo que esa fe se puede transmitir de boca en boca. Lo vemos en lo que decíamos, cómo estos fariseos fueron, alcanzaron a Jesús, le hablaron acerca de la necesidad de este centurión y de su siervo, y le hablaron a Jesús de la bondad que tenía su siervo, que aún le había hecho hasta una sinagoga. Esta verdad, esta fe que dice la palabra de Dios sobre un hombre realmente completo, este centurión, porque aún dice la Biblia que nosotros debemos tener que poner nuestra fe por obra, y creo que este hombre amaba realmente al pueblo del Señor, porque si no, no le hubiese edificado una sinagoga, pero también amaba las palabras de Jesús, también le dio relevancia a las palabras del Señor, diciendo, se escucha que Jesús sana, y bueno, yo quiero que mi siervo sane, pasando esta necesidad que su amigo estaba teniendo. Entonces vemos en la palabra del Señor cómo realmente podemos llevar de boca en boca nuestra fe. Así que le llevaron ese pedido a Jesús, Jesús recibió ese pedido, dijo, bueno, yo voy a la casa a sanar a este siervo, y cuando iba en camino, este centurión no se sintió digno, porque vemos en la historia que el centurión no se presentó nunca delante del Señor. Y esto es lo que llama la atención. Primeramente fueron los fariseos a avisarle. Y después cuando se estaba acercando, que ya estaba cerquita y como podemos decir nosotros a un par de cuadras, le mandó unos amigos a decirle, no, Señor, no entre Jesús, yo no soy digno de venir a ti ni de que tú vengas a mí. Pero sí soy hombre de autoridad y le digo a mi siervo, ve, haz esto y lo hace, le digo a mis soldados que hagan lo otro y lo hacen. Entonces yo quiero decirte, Jesús, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Esto realmente fue algo tremendo para el Señor Jesús. Y él dijo, no he visto en Israel tanta fe como en este centurión. Un centurión que no se movió de la casa. Esta es la reflexión que queremos llevarte hoy a tu casa. No se movió de su casa, pero la palabra de fe que él soltó le alcanzó. Esa palabra fue dirigida, esos fariseos se la llevaron, Jesús accionó a esa palabra de fe, a ese pedido de fe y de oración, y cuando estaba llegando a la casa hubo otra palabra que dijo, no soy digno que entres en mi casa, no soy digno de llegar a ti, pero suelta la palabra y mi criado sanará. Y esto es lo que debemos hacer nosotros en tiempo de cuarentena, soltar la palabra, suelta la palabra. Hay bendición, hay palabra de fe en nosotros que no puede quedarse acá en cuatro paredes entre nosotros, tenemos que comunicarla. A mí me cuesta muchísimo hablar de una cámara, esto lo saben mi familia, me cuesta muchísimo. Pero sí entiendo que hay algo, que hay una verdad, que no nos podemos quedar callados, que esa fe tiene que ir de boca en boca. Suelta la bendición, dile a otro, el Señor va a sanarte, va a cambiar tu vida, va a transformarte, va a hacer algo sobrenatural, que la gente pueda tomar esa fe y pueda ser realmente sana y pueda ser realmente libre. Pastora. Amén. Yo creo lo que en este tiempo no se puede quedar paralizada en nuestra fe. Yo creo que, te lo dije al principio,
de este video es parte de trabajar. Uno dice, pero ¿cómo voy a extender el reino estando en mi casa, estando encerrado? No, se puede trabajar, y parte es de tener esa carga de decir, Señor, voy a extender tu reino, voy a extender la palabra, voy a soltar la palabra a través de los medios que tú me des. Yo voy a activar esta palabra, voy a trabajar por esta palabra, y sé que hay mucha gente con necesidad. Uno apenas puede salir, tal vez hacer un mandado, que es lo que estamos autorizados para poder movernos, y la gente tiene angustia, la gente tiene dolor, la gente no entiende qué es lo que pasa, la gente tiene necesidad, la gente aún tiene temor a la muerte. Entonces es tiempo de trabajar, es tiempo de dar la palabra. Entonces, iglesia, te desafío, te animo, di la palabra, anuncia la palabra, mueve a través de la fe la palabra de Dios. La palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder en el nombre de Jesús, pero la palabra en este tiempo también necesita mensajeros, que somos nosotros. Nosotros somos esos portadores de la gloria, esos mensajeros de la palabra de Dios. Entonces necesita también Dios que nosotros podamos disponer nuestras vidas al servicio del Señor. ¿Y de qué manera? Bueno, hoy lo podemos hacer, como venimos diciéndolo, a través de los medios, a través de comunicar, que hay una radio donde hay palabra de Dios, que hay como tenemos la página de Visión de Fe, que tenemos también palabra de Dios para nosotros impartir. Podés orar a través de un mensaje de WhatsApp, podés impartir la palabra. Hay tantas maneras y tantas formas en este tiempo para que la palabra de Dios no se detenga, para que la palabra de Dios corra como río, y di la palabra. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para soltar la palabra. Amén. Di la palabra. Nos quedamos con esto. Finalizamos este pequeño sermón. Di la palabra como el centurión lo sabía. Él dijo, yo doy órdenes a la distancia y se obedecen y se cumplen. Y esto estaba en su corazón y lo puso en práctica con Jesús. Y esto fue lo que maravilló a Jesús en su corazón, y dijo, no he visto en Israel la fe como en este centurión romano. Así que yo quiero desafiarte, comunicarte esta palabra a la distancia, desafiarte a que puedas hablar palabras de fe, palabras de fe con otros. Suelta la palabra de sanidad, suelta la palabra de bendición. Dios va a hacer algo. Esa palabra que soltas de tu boca va a ser transmitida a otra boca que lo va a hablar a otro, y vamos a contagiar de una manera mucho más fuerte de la que hoy estamos sumergidos todos en este virus tan contagioso. Como se dice, que debemos ser precavidos, pero yo creo que lo más contagioso y lo más tremendo es la palabra de Dios, que se puede transmitir de persona a persona, de boca a boca, y eso es lo más práctico y lo más poderoso. Así que hoy, estando quizás encerrados en nuestra casa, limitados en nuestras funciones, como decía la pastora, físicamente, Dios puede sanarte, Dios puede salvar. Así que no te quedes con la palabra de fe en tu casa diciendo no sé qué hacer, no sé qué pasa. No sé, empieza a hablar la palabra de Dios, agarrar el celular, empezá a bendecir, empezá a soltar palabras de bendición que te aseguro que van a llegar a la distancia y van a cumplir el objetivo. Nosotros tenemos muchos familiares hoy en otras ciudades que están siendo tocados. Esta semana nos comunicaron, el domingo nos hicieron saber de que mucha gente se conectó. Tuvimos muchas visualizaciones de toda la palabra que tuvimos el domingo, y gente que nunca jamás hubiésemos pensado que estarían mirando a un canal y estarían mirando una reunión, en este caso cristiana. Entonces yo quiero decirte que el poder de la fe es real. No lo limitemos, no nos limitemos por la situación, porque Dios no necesita nuestras manos para llegar a bendecir a alguien, sino necesita, como lo sabía este centurión romano, que a través de la fe podía alcanzar la bendición. Y de hecho, antes que llegaran sus siervos, sus amigos a la casa, su siervo ya había sido sanado. Así que yo quiero decirte, por último, nosotros podemos ser esos puentes del poder de Dios. Amén. Sé ese puente que Dios está buscando. Ponte en las manos del Señor y deja
que el Espíritu Santo del Señor obre a la distancia. Es tiempo de creer a la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias por aquellos que nos están escuchando. Gracias por este mensaje que yo sé que es de gran bendición a aquellos que lo escuchan, Señor. Padre, pon palabras en su boca y que la puedan transmitir a otros, sabiendo que esa fe que en ellos hay, Señor, la puedan declarar en el nombre de Jesús. Padre, todos nosotros tenemos algún siervo, Señor, que está dolido, algún siervo, algún familiar que está, Señor, en angustia. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos la palabra y la palabra tiene el poder para viajar a la distancia. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo del Señor te toque, que el Espíritu Santo del Señor te llene ahí donde estás. Y gracias, Señor. Gracias te damos por aquellos que nos están escuchando, que reciben esta palabra y que la van a llevar de boca en boca a aquellos que la necesitan. Dios te bendiga. Amén.